La segunda, la fiesta de Pentecostés. Y la tercera, la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? De la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, o de las semanas, o de la cosecha. ¿Se acuerda que lo aprendimos el otro día? Por último, la fiesta de los tabernáculos. Cada fiesta tiene una enseñanza, tiene una aplicación, tiene una simbología para nosotros. Nosotros no creemos que estas fiestas solamente eran por allá religiosas para el pueblo de Israel y que con nosotros no tienen nada que ver. No. Obviamente, detrás de estas fiestas hay una enseñanza para nosotros. Hay algo práctico que Dios nos quiere hablar. ¿Cuántos dicen amén? Y cada fiesta tiene un cumplimiento profético a lo largo pues de la historia. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua tiene un cumplimiento profético ¿en quién? Jesús, ¿verdad? Jesús es el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, que derramó su sangre hace 2000 años. Entonces la fiesta de la Pascua tuvo cumplimiento ¿con quién? Con la venida de Jesús, con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí tuvo su cumplimiento. ¿Listo? La segunda fiesta, que es la fiesta, tiene que escuchar esto, hermano, si no, no va a entender lo otro, ¿no? Es importante que entendamos esto que estamos aquí compartiendo para que entienda lo demás. Si no, después va a decir, ¿de qué está hablando el pastor? No, es importante que entienda esto. Entonces ponga atención. Entonces lo primero, la fiesta de la Pascua tiene cumplimiento en Jesús. La fiesta de Pentecostés, o de las semanas, o de la cosecha, tiene el cumplimiento en Pentecostés, ¿verdad? El día de Pentecostés. Entonces cuando vino el Espíritu Santo, cuando fue derramado el Espíritu Santo, ese día se cumplió. ¿Sí? Ese día el derramamiento del Espíritu Santo tenía como fin recoger la cosecha. Por eso es la fiesta de la cosecha, o de la semana, o de Pentecostés. Y ese día fue cuando empezó a predicarse el Evangelio y fueron salvos muchos, ¿verdad? Una multitud, el día de Pentecostés. Y la tercera fiesta, que es la fiesta, ¿cuál? Digo, amigo, los tabernáculos, se aplica ahora. Creo que la fiesta de los tabernáculos tiene que ver su cumplimiento profético desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy. ¿Listo? Que es el periodo de la iglesia, que es lo que se denomina el periodo de gracia, desde el día de Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. Amén. O sea, nosotros estamos en ese periodo de gracia, es el periodo de la predicación del Evangelio. En este periodo de gracia, vuelvo y le repito, desde la venida de Cristo, desde Pentecostés hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga. Entonces ese es el periodo de gracia y tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Diga conmigo, la fiesta de los tabernáculos. Entonces nosotros estamos celebrando esta fiesta hoy en día como iglesia. ¿Sí? La fiesta de los tabernáculos. Y vamos a ver entonces a qué se refiere un poquito esta fiesta. ¿Listo? ¿Está preparado o no? Ok, entonces mire, el propósito de Dios con esta fiesta es que el pueblo de Israel recordara su paso por el desierto, sus jornadas, el sufrimiento y la fidelidad de Dios. Entonces acuérdense que el pueblo de Israel sale de Egipto, y ellos iban ¿a dónde? ¿Para dónde iban? Para la tierra prometida, para la tierra de Canaán. ¿Sí? Esa era la meta, escúcheme, pero tenían que pasar por el desierto. Entonces, con esta fiesta, el propósito de Dios es que el pueblo de Israel recordara, que no se les olvidara su paso por el desierto. Todo lo que ellos vivieron. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Fueron muchas jornadas. Y la Biblia dice, hubo jornadas, trayectos, jornadas. Entonces Dios le estaba diciendo, recuerden esas jornadas que ustedes pasaron, que recordaran el sufrimiento, porque el pueblo de Israel en esta época del desierto sufrió. No fue fácil, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan?
tuvieron que caminar mucho, tuvieron que vivir situaciones difíciles, hubo hambre, hubo sed, hubo situaciones difíciles que ellos tuvieron que vivir en esa transición, ¿verdad? En ese camino, digámoslo así. ¿Listo? Pero también que recordaran la fidelidad de Dios. Entonces Dios no los dejó, ¿verdad? A pesar de que ellos se portaron mal. ¿Cuántos se acuerdan que el pueblo de Israel eran especiales, hermano? Sí, eran tenaces. Y entonces, a pesar de la infidelidad, a pesar de que eran incrédulos, murmuradores, ¿qué más? Acuérdenme, desobediente, no sé qué más, hermano, pero Dios fue fiel. Y entonces cuando tuvieron hambre, el Señor les dio ¿qué? Maná. Y los sostuvo. Y entonces cuando tuvieron sed, el Señor les dio agua de la roca. Amén. Y el Señor estuvo con ellos a pesar de las dificultades. Hay un versículo que dice que en ese tiempo ellos la ropa no se envejecía, ¿se acuerda? Tantos años, hermano, y no sé, ni en la ropa ni el calzado. Dios hizo milagros, Dios fue fiel. Entonces el Señor lo que le está diciendo es que ellos recuerden su paso por el desierto, ¿verdad? Y todo esto. Ahora, el desierto entonces fue un peregrinaje. Diga conmigo, un peregrinaje. El desierto fue algo temporal y transitorio para llegar a Canaán. Entonces, ¿la meta cuál era? La tierra de Canaán. Pero para llegar a la tierra de Canaán, pasaron por el desierto. Y entonces, ese desierto representa lo que es transitorio, ¿verdad? Lo que es temporal, el peregrinaje de ellos. ¿Estamos o no? Porque obviamente Dios lo que no quería era que ellos pensaran que el desierto era la meta, que el desierto era el propósito. No, fue el camino que ellos tuvieron que pasar para llegar a la meta, que era Canaán, que era la tierra prometida. Entonces era importante. Este fue, repito, el peregrinaje, era algo temporal, era algo transitorio. ¿Listo? Ahora, si lo aplicamos un poquito a nuestras vidas, así es. Este desierto vendría a representar nuestras vidas en este mundo, en esta tierra, hasta que Cristo venga. Amén. Nosotros, así como el pueblo de Israel pasó por el desierto, la iglesia está pasando el desierto, ¿verdad? En este tiempo, en esta época, estamos pasando el desierto, pero la meta es llegar a la tierra prometida, a Canaán, ¿verdad? Al cielo. ¿Cuántos dicen amén? A la eternidad con Dios. Es nuestra meta. Estamos en ese tránsito, en esa trayectoria, ¿verdad? Estamos de paso. No sé si alguien lo puede entender. Entonces, ahí aplica. Mire, allí en la fiesta de los tabernáculos, el Señor les recordó 3 tipos de tabernáculos. Diga conmigo, 3 tipos de tabernáculos. La pregunta sería, ¿qué es un tabernáculo? Pregúntele al que está al ladito, ¿qué es un tabernáculo? Pregúntele. ¿Qué es un tabernáculo? Es algo muy bonito, pero no sé. ¿Qué es un tabernáculo? El tabernáculo era, una forma de decirlo, era como una enramada, pero yo creo que la palabra exacta es una carpa, ¿sí? Era como una carpa. ¿Sí saben lo que es una carpa, no? Entonces, una carpa. El tabernáculo, escúcheme por favor, era algo temporal, era una habitación temporal, ¿sí? Entonces Dios le dijo, ahí en el desierto, el tabernáculo tiene que ver con esa habitación temporal, ¿sí? El tabernáculo era algo que se montaba y se desmontaba, pero no era algo que se cimentaba ahí, no, porque era un paso, ¿sí? Entonces ellos no podían establecerlo ahí, no era algo temporal. Vuelvo y le repito, ¿cómo se llama? Firme, a ver si me hago entender. Ese tabernáculo, repito, habla de 3 cositas que, por ejemplo, el tabernáculo congregacional, ¿verdad? Entonces era ese lugar donde el pueblo de Israel se congregaba
a alabar a Dios. Ese era un tabernáculo que era una tienda que era se armaba y se desarmaba en el desierto, porque en la tierra de Canaán, ¿qué estaba? El templo. Y el templo era, trayéndolo a nuestro contexto, era de piedra, ¿de qué más? De cemento, y era algo que estaba fijo ahí, ¿verdad? Que ya no era transitorio, sino era algo permanente. ¿Estamos o no? Entonces, ahí habla, ese tabernáculo habla habla de ese lugar donde el pueblo de Israel se reunía para adorar, pero que era transitorio, era temporal, era por un tiempito. ¿Estamos o no? ¿Listo? Y no me quiero extender mucho ahí, hermano, porque no, hasta las 2. Ahora, ese tabernáculo, si lo aplicamos a la iglesia, ese tabernáculo es el templo, ese tabernáculo es la iglesia. Somos nosotros, es la iglesia, ¿verdad? La iglesia es el templo de Dios, pero es el tabernáculo. ¿Por qué es un tabernáculo? Porque un día la iglesia está aquí temporalmente. La iglesia está aquí por un tiempo. Un día la iglesia va a ser raptada, la iglesia va a ser llevada, dice la Biblia. Entonces, ese tabernáculo, repito, habla de el lugar congregacional. El tabernáculo también habla de la casa donde ellos vivían. Escúcheme. Porque Dios les dijo, vayan ustedes, celebren la fiesta de los tabernáculos. ¿Sabe qué tenían que hacer en la fiesta de los tabernáculos? Ir y vivir ¿en qué? En carpas, ¿verdad? O sea, Dios les decía, dejen su casa por allá de cemento y de ladrillo y váyanse a vivir en enramadas, ¿en qué? En carpas para celebrar. ¿Y qué es lo que Dios le estaba diciendo? Eso. Ahí en el desierto ellos tenían casas, pero sus casas eran temporales, ¿verdad? La casa que ellos iban a tener ya fija de ladrillo y permanente era en Canaán. No sé si me hago entender. Y entonces ahí habla de nosotros, ahora lo vamos a ver, de nuestras casas, ¿verdad? De nuestra vida aquí en esta tierra, igual que es temporal, que es transitoria, ¿verdad? ¿Cuántos tienen casa? Y cuando usted se muera, ¿se la va a llevar? Tenemos casa, vivimos, sea ¿cómo se llama? Sea en arriendo o sea propia. Le quiero decir, esa casa es temporal. Pero Dios tiene allá en Canaán, en el cielo, en la eternidad, tiene una casa para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Y el otro tabernáculo del cual habla ahí es el cuerpo. Este tabernáculo es un cuerpo. Perdón, este cuerpo un tabernáculo, al contrario. Este cuerpo un tabernáculo que es temporal y transitorio. ¿Sí? ¿Cuántos sabían eso? Así como el tabernáculo tenía lugar santo, lugar santísimo y atrio, este es un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Nuestro cuerpo un tabernáculo que es transitorio, es temporal. Por más que usted se cuide, por más que usted tome, ¿cómo se llama? Vitaminas, por más este tabernáculo se envejece, se acaba. Pero el Señor tiene para nosotros un cuerpo glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire que sí se refiere a esto. Quiero hablarles esta mañana acerca de 3 verdades que nos enseña esta fiesta de los tabernáculos. 3 verdades que nos enseña para nosotros, que es una enseñanza para nosotros, esta fiesta de los tabernáculos. Número 1, ahí está, ¿verdad? Entonces la primera, ¿cuál es? La vida es una asignación temporal. Dígale al que está al ladito, la vida es una asignación temporal. Escúcheme porque esto es tremendo, hermano. Mire, hermanos, la Biblia enseña lo breve, temporal y transitorio de la vida.
Y para referirse a ella, a la vida, a nuestra vida aquí en la tierra, usa palabras como esta, miren, como humo, vapor, sombra, soplo, cuando se refiere a la vida, a nuestra vida aquí en la tierra. Dice que la vida es eso, como un soplo, es como un vapor, como un humo. ¿Qué más? Es como una sombra. Y se refiere a ¿qué? A que nuestra vida aquí es muy temporal, es transitoria, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los términos, por lo menos el que a mí me gusta mucho, es flor del campo. Diga conmigo, flor del campo. Primera de Pedro 1:24. Primera de Pedro. ¿Lo tiene o no? Espérenme un poquito, hermano, que no lo encuentro. Ya. Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 24. ¿Listo? Entonces dice ahí, dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita o se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Entonces aquí la Biblia compara al hombre, a la vida del hombre y de la mujer, como la flor del campo. Entonces cuando uno va a mirar la flor del campo, por lo menos de la que habla aquí, es una flor que crece, ¿verdad? Es una flor que florece en un día, que de pronto abre el capullito. Sí, es que se llama capullo, ¿no? Empieza a abrir el capullito, luego empieza a salir, luego empieza a florecer, y luego florece en un mismo día, florece. Y cuando florece, entonces es muy bonita, por eso habla de la gloria. El hombre, o la gloria del hombre es así, florece, y entonces tiene un color muy bonito, tiene una forma muy bonita, tiene ¿qué más? Un aroma muy bonito. Pero el mismo día, después de que el sol salió, se marchita, se seca y desaparece. Y ahí se refiere al hombre, se refiere a la vida del hombre, que es eso, que es corta, que es breve, que es temporal. No sé si me hago entender en esta mañana. Entonces, si nosotros aplicamos ese ejemplo a nuestras vidas, digámoslo así, a lo que nosotros pues vivimos, yo creo que esa gloria del hombre, si pudiéramos cualificarla, cuantificarla, cualificarla y ponerla en años, creo que esa gloria más o menos empieza por allá a los 15 años, ¿sí o no? Que es cuando la flor se abrió. Antes está el capullito, ¿verdad? Pero por allá a los 15 años se abre la flor. Y es el momento de gloria de toda persona, ¿verdad? Entonces, a los 15 años está la flor, el hombre, la mujer en todo su esplendor, en toda su belleza. Entonces, a los 15 años, 18, 20, yo creo que más o menos, ¿no? No pelee conmigo por eso. Pero creo que va por ahí de los 15 a los 35. Más o menos. Claro, y en esa época, hermano, no hay arrugas, ¿qué más? No hay belleza, el cabello está bonito, la piel está bonita, ¿verdad? Todo eso. Pero ya después de cierto tiempo, puede ser antes de los 35 o de pronto después de los 35, hermano, empiezan a salir la flor se empieza a marchitar. Y entonces empiezan a salir arruguitas, se empieza a caer el cabello, empieza a salir la barriga, etcétera, etcétera, hermano. No le gustó mucho, ¿no? Hasta que envejecemos y morimos. Vuelvo, le repito, por más que usted trate de impedirlo, va a pasar. Y va a pasar más pronto de lo que uno cree, hermano. Yo no sé si eso a usted le pasa, pero a mí yo digo, uy, parece que fue ayer.
Yo también tuve 20 años, hermano. ¿En qué momento se pasó, hermano? Se me fue la juventud. ¿En qué momento? Yo le decía a los hermanos, recuerdo cuando tenía por allá más o menos los 20. Siempre fui muy atlético, hermano, aunque usted no lo crea. Hermano, yo jugaba fútbol, hacía cosas, no me dolía nada. Ahora juego fútbol, hermano, y salgo lesionado. Juego fútbol y duro un mes, hermano, que no me puedo parar. Porque la vida del hombre es como la flor del campo, que nace en la mañana, florece y en la tarde se marchita. Y eso habla de la temporalidad de nuestra vida, de lo breve y de lo corta que... Vamos a mirar. ¿Quieres saber o no? ¿O paramos ahí, hermano? Bueno, vamos pues. Entonces, miren, para hacer un buen uso de la vida, de nuestra vida, nunca debemos olvidar lo extremadamente breve que es la vida, que es nuestra vida, comparada con la eternidad. Y que la tierra solo es una habitación temporal. Eso es lo que nos enseña en los tabernáculos. Pues yo le estaba diciendo, miren, no se les olvide, es un paso por el desierto. Esta no es su casa. Su casa es Canaán, es la tierra prometida. El desierto solamente es un paso. Y es transitorio, es corto. Claro que para ellos lo alargó. Pero eso es lo que Dios nos dice. Mire, para que usted viva bien la vida, tiene que ser consciente. Usted y yo tenemos que ser conscientes que la vida es muy breve. Y que la tierra solo es nuestra habitación temporal. No vamos a estar aquí por mucho tiempo, hermanos. La vida es breve. No sé cuántos de ustedes lo pueden entender en esta mañana. La Biblia dice que el hombre antes vivía mucho. Por ejemplo, empezó viviendo más o menos 1000 años, dice. 1000 años vivía cada persona, más o menos. Después el hombre se portó mal y Dios dijo 120. Después el hombre se portó mal y entonces Dios dice 70 y 80 años, los más fuertes dice. Bueno, vamos a ampliar un poquito más porque no hay algunos dicen, uy, pastor, 70, 80, 90, 100. Pero hermano, ¿qué son 100 años? ¿Qué son 80 años comparado con la eternidad? No es nada. La vida es muy corta. Cuando uno no entiende la brevedad de la vida, cuando eso le pasa especialmente a los jóvenes, que creen que nunca se van a envejecer, que creen que nunca van a empezar a tener dificultades en ese sentido. Entonces viven como si su vida fuera eterna. Cuando uno no entiende la brevedad de la vida, entonces se desordena, vive como se le da la gana. Pero cuando uno entiende que la vida es breve, entonces hay unos cambios que tenemos que hacer. No sé cuántos entienden esta mañana. Mire, pongan atención. Como no vamos a estar aquí mucho tiempo, entonces la enseñanza es que no nos debemos apegar. ¿Sí? Diga conmigo, como no voy a estar aquí mucho tiempo, pero dígalo con ganas, hermano, porque de verdad no estoy de acuerdo. Como no vamos a estar mucho tiempo aquí en esta vida, en esta tierra, no nos debemos apegar. Eso es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, no se apeguen. El desierto no es la meta, es temporal, es transitorio. Entonces esa es la enseñanza, hermanos, no nos debemos apegar. A veces uno se apega a esta vida, a este mundo. A veces nos apegamos a las cosas materiales. Nos agarramos ahí como si nunca las fuéramos a perder, como si siempre las tuviéramos. Y resulta que no es así. Les ponía el ejemplo a los hermanos, ¿se acuerdan de los indígenas anteriormente? Lo que hacían los indígenas, ¿cuántos se acuerdan? Que lo aprendimos en historia. Que los enterraban con todas las cosas, las enterraban. Porque allá lo mandan para el viaje. Y lo enterraban con todas las cosas, hasta con la mujer la enterraban. Y creo que hasta con los hijos. ¡Qué brutos! Viva, ¿no? No es que murió, no. Viva la esposa y los hijos y lo enterraban. Hermano, mire,
las cosas que usted tiene, materiales y otras cosas más, usted y yo no las vamos a llevar. Se van a quedar aquí. Y a veces nos apegamos tanto. A veces nos apegamos tanto a la vida. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. El apóstol Pablo dice, todo lo que antes para mí era ganancia, ahora yo lo considero como basura, dice, por amor a Cristo. Y él empieza a hablar de sus logros, de sus metas. Decía fariseo de fariseos, doctor en la ley. Y yo, todas esas cosas, hermano, todos esos logros que él había tenido, dice ahora, para mí son nada, por amor a Cristo. Pero nosotros somos buenos, hermano, para aferrarnos a las cosas de esta vida. Aferrarnos a las cosas materiales, a la casa, al carro, ¿cómo se llama? A la profesión. Ahora yo no digo, no es que esté mal tener casa, no es que esté mal tener carro, no es que esté mal tener una profesión, está bien. Pero el problema es cuando nos aferramos a eso como si fuera lo más importante en nuestra vida. Como si siempre estuviéramos ahí. Y se nos olvida que es transitorio, que es temporal. No sé si me hago entender. Entonces mire, escúcheme. La Biblia se refiere a nuestra vida aquí en la tierra como vivir en un país extranjero. Usa términos como extranjero, visitante, advenedizo, extraño, peregrino, viajero. O sea, en otras palabras, ¿usted es qué? ¿Usted es un qué? Extranjero. Usted es un visitante, usted es un peregrino, usted es un viajero. Eso somos nosotros. En la Biblia, está hablando el cristiano. Mire lo que dice Salmo 39, por favor. Solo por poner un ejemplo, es para que usted y yo podamos entender, mire, esto que el Señor nos quiere hablar esta mañana. Pero el Salmo 39, ¿listo? Salmo 39, 12. ¿Cómo dice ahí? Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. Porque ¿qué? Forastero soy para ti y advenedizo, como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Ese es uno de los términos que utiliza entonces el Señor para hablar de la vida, ¿no? Forastero, advenedizo, extranjero. Entonces por eso es que nosotros no nos debemos apegar tanto a esta vida, a este mundo. O sea, en otras palabras, lo que Dios quería es que ellos no amaran el desierto, sino que amaran la tierra de Canaán. Lo mismo es en nuestras vidas, hermano. Dios no quiere que amemos tanto nuestra vida en este mundo, ¿verdad? Sino que amemos la eternidad con Él. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a mirar un poquito eso. Les ponía el ejemplo a los hermanos esta mañana nosotros estuvimos viviendo en Ecuador. Fuimos un tiempito a vivir allá en la iglesia. Como extranjeros. El que vive en otro país sabe lo que es ser extranjero, ¿no? Entonces uno estaba allá, me acuerdo que fuimos a trabajar allí en una obra en la iglesia y fuimos a un pueblito que se llama Quevedo. Y ese pueblito realmente no fue fácil, hermano, porque a ver, les cuento un poquito como para que ustedes me entiendan. Entonces, hermano, llovía 6 meses, llovía todos los días y 6 meses no llovía. ¿Sí? 6 meses todos los días llovía, hermano. Esas calles no estaban pavimentadas, eso era un barrial. 6 meses, hermano, y 6 meses no llovía nada. La gente allí, y no es que esté hablando mal no, solo le pongo un ejemplo. Pero allí las personas, por su idiosincrasia, no cuidaban sus casas. Entonces la gente vivía en sus casas descuidaditas, vivían en casas de madera, y también por la pobreza, de madera, sin pintar, sin arreglar.
Allí no había un parque, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros, porque aquí uno, no, vamos al parque, allá el parque, no hay un parque para sacar a los niños al parque. No había un parque. El domingo el programa era ir al centro. A ver allá, zapatos, el jean, ese era el programa, y uno estaba allá. Por la gracia de Dios, nosotros pudimos vivir en una casa más bien bonita. Pero en el barrio donde nosotros vivíamos, en la casa donde nosotros vivíamos en el barrio, no era pavimentado. Y yo no sé por qué, porque era una casa de 3 pisos. Nosotros vivíamos en el 3er piso. Y yo no sé por qué, hermano, cuando entrábamos había una mano de cucarachas. Estaba lleno de cucarachas, entonces uno iba ahí. Y de vez en cuando... Y nuestra intención, hermano, era quedarnos allá, pero el Señor quiso otra cosa. Pero eso no es lo que les quería contar, hermano. Lo que les quería decir es que estando allá, hermano, extrañábamos demasiado a Colombia, de verdad, hermano. Uno decía, no hay nada como Colombia. La gente de Colombia, mi país, mi nación, mis montañas, todo eso lo extrañábamos de una manera impresionante. Cuando nosotros teníamos la oportunidad de venirnos, hermano, eso era, no lo digo, no estoy exagerando, hermano, eso era una dicha ya venir ahí por Tulcán, ya estar llegando a Colombia y llegaba uno y pasaba y no, ay, esto es maravilloso, llegar a Colombia, y extrañábamos, soñábamos con Colombia. Eso es lo que Dios nos está diciendo, hermano. Que entendamos que nuestra vida aquí en esta tierra es transitoria, es temporal. Que no echemos tantas raíces, que no nos apeguemos tanto, ¿sí? Que anhelemos, que soñemos con la patria celestial, con la eternidad con Dios. ¿Cuántos entienden en esta mañana? Den un aplauso al Señor por eso. Mire, escúcheme, el creyente verdadero debe saber que la vida es mucho más que los pocos años que vivimos en la tierra. Porque este no es tu lugar permanente ni tu destino final. Eso es lo que nos enseña un poquito ahí en la fiesta de los tabernáculos. La vida no es los años que vivimos acá, hermano. La vida es mucho más. La eternidad es mucho más. La vida aquí es pequeña, vuelvo, le repito, comparado con la eternidad. 70, 80, 90, 100 años se pasan volando. Pero Dios tiene una eternidad para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces miren, nuestra identidad está en Él, y nuestra patria y nuestra ciudadanía está en el cielo y en la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Eso tenemos que entender. Por eso le digo, el pueblo de Israel iba a Canaán. Ese era su destino, esa era su patria. No era el desierto. Y es importante que nosotros lo entendamos. Ahora mire esto, hermano. Cuando entendemos esta verdad, dejamos de preocuparnos por tenerlo todo. ¿Sí? Dígale al que está al ladito. Cuando entiendes pero dígalo bien. Cuando entiendes esta verdad, dígaselo, dejas de preocuparte tanto por tenerlo todo o por las benditas cosas materiales. A veces nos preocupamos tanto, hermano, y la vida se nos va en preocupación, en angustia, en no tengo o en tantas cosas de lo material. Y nos apegamos tanto. Y Dios dice otra cosa, hermanos. Vuelvo y repito, yo no digo que entonces tener casa sea malo, está bien. Pero lo que Dios nos está diciendo, no se apegue tanto a eso. Suéltelo. La casa se envejece. Cuando usted se muera, si usted no formó bien a sus hijos, se agarran por esa herencia. Y cuando Cristo venga, eso le va a quedar el anticristo.
Mateo 6, por favor. Como que no le gustó mucho lo que digan. Sigamos. Mateo 6, 19. Mire lo que dice la Biblia, hermano. Mateo 6, 19 dice lo siguiente. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Amén. ¿Sí? En Egipto ellos tenían casas que eran, no casas no, sino tabernáculos, tiendas. Ahí tenían ellos. Dios les dice, no se olviden de eso. Pero allá en Canaán iba a tener casas artesonadas, dice la Biblia. Ahora, ¿cómo lo aplicamos, hermano? Mire, claro, aquí tenemos nuestra casita, su apartamento, ¿sí? Pero cuando lleguemos allí a su gloria, a su presencia, al cielo, a la eternidad, el Señor tiene preparado para nosotros una mansión. ¿Cuántos lo creen? Que no se envejece, no se cae, no se destruye. No hay terremotos, nada de esas cosas, hermano. Yo les decía a los hermanos, eso no lo conté en la primera, pero lo voy a contar aquí. Porque mire, yo vivo en arriendo. Vivimos en arriendo en nuestro apartamento, es un tercer piso. Y obviamente cuando uno vive en un apartamento, en una casa, uno lo que quiere es tranquilidad, ¿sí o no? Uno dice, no, lo que sea, pero tranquilidad. Entonces hace 6 meses, un poquito más de 6 meses vivimos ahí. Y bien, más bien tranquilo, más bien estábamos contentos. No, tranquilo, chévere, bonito. Hace como 8 o 15 años, no me acuerdo, un domingo llegamos en la noche, hermano, cuando empezó a oler, creo que era marihuana, hermano. Y un olor, pero ese olor es muy feo, hermano. Yo no sé cómo le gusta a la gente eso. Creo que era marihuana porque aquí la verdad, yo nunca probé, hermano, y no sé a qué sabe, ni a qué huele. Pero olía feísimo. Entonces yo miraba a los chicos y no, claro, obviamente ellos no son. Pues hermano, resulta que ahí en el apartamento en el baño hay unas, ¿cómo se llama? Unos ductos, unas ventanillas por ahí, hermanos, entra. Como 1 hora duró ese señor allá o señora trabándose, hermanos. Y parecía como si nosotros estuviéramos ahí. Entonces abrimos las ventanas, ¿verdad? Al otro día, a la misma hora, repite. Y al otro día, en la mañana, yo decía, no, pero por Dios, esa persona está grave. Ya por último me tocó fue tapar los ductos, hermano, ayúdeme a orar por eso. Pero ¿a qué voy con esto, hermano? Eso es lo que pasa aquí, en este mundo, en esta tierra. Pero el Señor tiene preparado para nosotros una mansión donde uno no va a tener ese tipo de problemas. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Entonces, mire, escúcheme, el Señor nos advierte el peligro de vivir para este mundo y de adoptar los valores, prioridades y el estilo de vida de este mundo. El problema cuando uno no entiende esto que estamos aprendiendo y uno se apega al mundo y uno cree que la vida es este mundo y la vida es en esta tierra y no hay más, entonces el problema es que uno termina viviendo para este mundo y adoptando los valores y las prioridades y el estilo de vida de este mundo. Y Dios dice que no es así porque nosotros no somos de este mundo. ¿Somos qué? Extranjeros, somos peregrinos. Nuestra patria y nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Yo no tengo por qué adoptar el estilo de vida, los principios de este mundo y los valores de este mundo.
Pero el que no lo entiende termina adoptando los principios y los valores, las prioridades y el estilo de vida del mundo. ¿Cuántos lo entienden en esta mañana? Mire, voy a complementarlo con esta idea. Mire, coquetear con el pecado y la tentación o las tentaciones de este mundo es adulterio espiritual, dice la Biblia. Cuando uno se pone a jugar y a coquetear con el mundo, porque no entiendo que esta vida es transitoria, empiezo a jugar y a coquetear. Y entonces uno empieza, ay sí, la rumba, la fiesta, el trago, el baile. Empieza a coquetear y a vivir con los principios del mundo. Eso no le agrada a Dios, eso es muy peligroso. No es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora miren, no son los principios de este mundo, hermano. Yo les decía a los hermanos, no me quiero extrovertir, hermano, porque ay, no. Pero buena atención, hermano, mire. ¿Sabe para dónde va el mundo? Aceptar y aplaudir como algo normal y como algo bueno, por ejemplo, el homosexualismo y el lesbianismo. Entonces ahora eso es aplaudible, ¿verdad? Ay, te admiro. Eres una persona de admirar. ¿Sabe para dónde va el mundo? Hace poquito en un país, creo que es Canadá, yo no sé dónde, hermano, aceptaron la maracachafa, creo que es la marihuana, hermano, para, ¿cómo se llama, hermano? Se me olvidó el nombre. No medicina, sino recreacional. O sea, en otras palabras, ya puede fumar. Fume. Para allá vamos, hermano. Esos son los valores del mundo. Entonces la gente dice, no, pues la marihuana es como el cigarrillo. ¿Sí? Esos son los valores del mundo que nosotros no podemos aceptar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios dice que es peligroso. Mire, la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. La Biblia dice Santiago 4:4. Mire un momentico ahí. El aborto, por ejemplo, ¿sí? El otro día alguien publicó, me imagino que sí es verdad, en Facebook o no sé en qué cosas, hermano. Pero entonces había un país donde aprobaron el aborto, ¿se acuerda? Creo que fue por allá en Europa, si no estoy mal. Entonces aprobaron el aborto, hermano, y las mujeres estaban llorando de felicidad. Y salían llorando y estamos muy felices porque aprobaron el aborto. Esos son los valores del mundo. Pero Dios dice, no se les olvide que esta no es nuestro lugar, nuestra ciudad. Tenemos otros valores. Mire, ¿cómo dice ahí? Santiago 4:4. Ok, es enemistad con Dios. Miren, entender la temporalidad de esta vida cambia nuestras prioridades, nuestros valores y nuestro estilo de vida. Cambia nuestras prioridades, cambia nuestros valores y cambia nuestro estilo de vida. Mira, hace poquito que estábamos dando, por ejemplo, esta semanita atendí 2 parejitas para darles el curso prematrimonial. Y me alegró mucho enseñarles acerca de lo que es el matrimonio y poderle decir a las parejitas, el matrimonio es para toda la vida. Uno se compromete a amar a esa persona es para toda la vida. Pero hoy los valores son diferentes, ¿verdad? Hoy los valores del mundo es, miren a ver, y si no les gustó, pues ábranse. Si no se entendió, si se apareció otra más bonita, otro más bonito, pues hágale. Pero nosotros, cuando entendemos, porque eso es lo que les quería decir, hermano, ¿por qué? Yo tengo 25 años de casado, que para mí son poquitos años. Pero yo le decía a ellos, ¿por qué estoy con mi esposa? ¿Por qué no la he dejado? ¿Por qué no la he engañado? Les decía, no es por el amor que le tengo a ella. Claro que la amo. Pero no la he engañado y no, es porque tengo temor de Dios. Porque sé que hay un Dios que me mira,
que me exige, que me demanda fidelidad. Porque sé que cuando me muera, Dios me va a pedir cuentas. Entonces, saber que la vida es corta nuestra vida aquí en este mundo es una transición, nos ayuda a entender que debemos cambiar los valores. ¿Cuántos dicen amén? Por los principios de Dios que están en su palabra. Mire, es un error pensar que el propósito de Dios para nuestra vida es el éxito y la prosperidad en el mundo. Vamos a mirar, hablemos un poquito de eso, hermano. Porque a veces uno piensa que, lo que Dios quiere es que seas próspero y exitoso en este mundo. Y resulta que no, hermanos, eso no es. Claro, el Señor nos quiere bendecir, claro. Pero eso no es el principal propósito de Dios. Usted está equivocado. Esos son los principios del mundo. Mire, pongan atención a esto. Se lo voy a volver a repetir. Es un error pensar que el propósito de Dios para nuestra vida es el éxito y la prosperidad. Para Dios, los grandes héroes de la fe no son los que han logrado prosperidad y éxito en el mundo. Si no, preguntémosle a Pablo, preguntémosle a Juan y a los apóstoles y a otros hombres de Dios. Si pudiéramos entrevistar al apóstol Pablo, que estuviera aquí, le preguntaríamos: a ver, apóstol, díganos un poquito, ¿usted no cree que fue un fracasado en la vida? Porque le fue mal, lo apedreaban, lo golpeaban, varias veces lo intentaron matar y por último lo terminaron matando. Entonces, para el mundo eso es fracaso, ¿verdad? Fracasó, este man fracasó, este hombre fracasó. ¿Usted cree que el apóstol Pablo terminó con casa, carro y beca? Entonces, para el mundo fue un fracaso, ¿verdad? Pero para Dios, este hombre fue un éxito, porque cumplió el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tenemos que cambiar nuestros valores. Mire, donde iba, hermano, se me perdió. Ser fiel a Dios no nos hace exentos de tener problemas en la vida, en la carrera, en la familia, en el trabajo, en el ministerio. ¿Sí? Es más, cuando uno es fiel a Dios, van a venir problemas, hermano, van a venir luchas y van a venir dificultades. Eso es normalito, porque eso implica la fidelidad a Dios. ¿Listo? Entonces, ojo, mire, los hombres de Dios ven la vida como una asignación temporal, sirviendo fielmente al Señor y esperando su recompensa en la eternidad. Yo he tratado de hacerlo, hermano. Yo no estoy esperando mucho recompensa aquí en este mundo y en esta tierra. Yo más bien digo: Señor, allá tú tienes una recompensa, tú tienes un galardón, tú tienes una casa, una mansión. Yo no sé si al final de nuestros días podamos lograr conseguir una casa, tener una casa propia, no sé. Pero lo que sí sé, hermano, es que allá el Señor nos tiene una mansión. Eso sí se lo puedo decir. Y uno se despega, vuelvo y le repito, vamos a mirar esto. Por eso le digo, Dios lo permite para que nos despeguemos, para que no estemos tan apegados a este mundo, a esta vida, a las cosas materiales. Entonces, mire, se requiere fe y valor para vivir nuestra vida aquí en la tierra como extranjero. ¿Se requiere qué? Fe y valor. Creo que el problema de muchas personas es que están viviendo como si este fuera su última morada, como si este fuera su mejor tesoro, como si este fuera su lugar final. Y quiero decirle, no es así. No es así. Número 2, primero, ¿cuál era? La vida es una asignación temporal. Número 2, la vida es una prueba. ¿Sí? Diga, amigo, la vida es una prueba. Bueno, este sí está chévere, hermano, porque a algunos no les gustó el otro, hermano. 2, la fiesta de los tabernáculos nos enseña que la vida es una prueba. Dígale que está al ladito, la vida es una prueba. No me gustó. ¿Quiere aprender o no? Pues escúchelo. De todas maneras, así no lo quiere escuchar, lo tiene que escuchar, hermano. De cómo viva mi vida en esta tierra depende cómo será mi eternidad.
Dígale que está al ladito, de cómo vivas acá depende de lo. Porque la vida es una prueba. Si usted vive mal, apartado de Dios, lejos de Dios, para vivir en los placeres, y usted le da gusto a su carne y a sus deseos, creo que al otro lado no le va a ir bien, hermano. Entonces depende de cómo viva yo aquí. Pero como que no les gustó mucho, bueno, sigamos entonces. Miren, el hecho de que la tierra no sea nuestra última morada explica por qué Dios permite sufrimiento, dificultades, rechazo. ¿Sí? Escuche, ojo a esto, hermano. Porque a veces uno como cristiano, ay Dios, ¿por qué permites que yo sufra? ¿Por qué permites que me pase esto? ¿Por qué me permites? ¿Cuántos lo han preguntado alguna vez? ¿Ninguno? Bueno, menos mal que no vinieron esta mañana. ¿Pero por qué lo permite? Porque eso es lo que nos quiere enseñar el Señor. ¿Sí? Mire, para evitar que nos aferremos a esta vida, Dios permite que experimentemos eso, incomodidad, dolor y frustración, para que usted no se aferre, para que usted no crea que esto es lo mejor. Hay algo mejor que nos está esperando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por ejemplo, Mateo 5 dice lo siguiente. Mire lo que dice la Biblia ahí en Mateo 5. Mateo 5. Mateo 5:11 dice lo siguiente, mire. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? Porque así persiguieron los profetas que fueron ante vosotros. Pero Dios sí nos dice, vamos a vivir eso. El Señor va a permitir que pasemos cositas. Esa enfermedad, esa dificultad familiar, ese rechazo. De pronto el esposo que se fue y la dejó y la abandonó. ¿Sabe que a veces Dios lo permite, hermano, para que usted no se lo olvide? Es lo que Dios nos está diciendo. Mire lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 21. Lucas 21. 21:17. Leamos desde el 16, hermano. Dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero en un cabello de vuestra cabeza perecerá. Pero ese es el punto, hermano. ¿Por qué el Señor permite eso? Claro, hay muchas razones, pero creo que una razón es para que evitemos que nos aferremos, ¿verdad? Por eso a veces el Señor permite esa frustración. Mire esto, pongan atención a esto, mire. También explica por qué algunas promesas de Dios parecen inconclusas. ¿Sí? Hay promesas de Dios que, wow, las hemos recibido y las estamos viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay promesas de Dios que como que todavía no. ¿Cuánto les pasa eso? A ninguno, bueno. Hay oraciones que parecen sin respuesta. Y hay algunas cosas que parecen injustas. El otro día estaba visitando a una persona, un señor, y entonces esta persona nos decía, nos contaba, ¿no? Que estaba mal, que estaba enfermo. Ese era como el asunto de la visita. No, estoy mal, está enfermo, es una persona ya adulta. Y decía, y aparte de eso tenemos problemas en la familia, hay como una discordia, hay como una pelea, como una familia, en la familia. Entonces estábamos preguntando, bueno, ¿qué pasó? La persona nos decía, lo que pasa es que tenía una propiedad, la vendió a alguien y esa persona se la quiso robar. Y a raíz de eso, de esa pérdida, ¿verdad? Injusta, porque era injusta, ¿verdad? Pero a raíz de eso, él estaba enfermo y había discordia en la familia. Y la pregunta es, ¿por qué a veces Dios permite esas injusticias, hermano?
¿Cuántos de ustedes han vivido cosas injustas que usted dice, no puede ser? ¿Me ha pasado? Ahora, uno no debe agarrarse con Dios, ¿verdad? No. El Señor lo permite, escúchenme, porque Él quiere que aprendamos que esta vida es injusta, hermano. Este mundo es injusto. El único lugar donde hay una justicia plena y absoluta es en el reino de Dios. Es en la eternidad con Él. Mientras tanto, hermano, aquí vamos a afrontar esas cosas. Pero vuelvo y le repito, es para que usted no se aferre. Para que no nos aferremos. Entonces eso, mire lo que dice Hebreos 11. Hebreos 11. Once 13. ¿Listo? Dice lo siguiente, mire, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Si a veces Dios no responde, mira, hay cosas que el Señor nos prometió, muchas de esas las vamos a vivir aquí, otros se van a terminar de cumplir allá, mi hermano. Pero eso es importante, no se aferre, dígale al que está al ladito, no se aferre tanto. No piense que esto es lo mejor. No. Eso es lo que enseña los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos, es temporal. ¿Sí? Hay algo maravilloso que Dios tiene para nosotros, que tiene preparado. Ahora miren, no somos felices aquí en la tierra, en este mundo, del todo, porque no se supone que lo seamos. ¿Sí? Aquí no vamos a ser completamente felices. Deje esa idea de que hay todo perfecto. ¿Sí? Las cosas no van a estar perfectas. Y Dios no lo va a permitir porque Él lo quiere incomodar, para que usted no se aferre, sino para que anhelemos la patria celestial. ¿Cuántos dicen amén? Que lo busquemos cada día, que cumplamos el propósito de Dios. Entonces la tierra no es nuestro hogar final, fuimos creados para algo mejor. Denle un aplauso al Señor por eso. Y el puntico número 3, lo voy a leer rápidamente, que entendemos a través de la fiesta de los tabernáculos, es que Dios tiene un propósito para nuestra vida aquí en la tierra. ¿Sí? Dios tiene ¿qué? Dios tiene un propósito porque Él nos dio la vida. Porque Él nos dio 70, 80, 90, 100 años para que cumplamos su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire, la Biblia enseña que fui creado para glorificar a Dios. ¿Para qué fue creado usted? Usted tiene que entenderlo, hermano. Porque a veces uno piensa que estamos aquí es para satisfacer nuestros gustos, nuestros placeres, para cumplir nuestros sueños y nuestras metas. A veces es como la filosofía, estoy aquí para cumplir mis sueños, mis metas y mis anhelos. Eso es lo más importante. Cumplir mis sueños, mis metas, mis anhelos. Y algunos dicen, mi sueño es viajar y conocer Francia. Mi sueño es tener una casa en la playa, o yo no sé qué más cosas. Ahora, eso está bien, si el Señor se lo permite, pero eso no es el propósito para el cual usted fue creado. Dios lo creó a usted para que usted viva para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, uno no se puede morir, uno no puede cerrar sus ojos, uno no puede expirar sin cumplir el propósito de Dios de glorificarlo, porque eso es grave. Triste, hermano, es que uno se muera y diga, bueno, ¿y el propósito de Dios? ¿Cuál? No, el propósito es glorificar a Dios. Fui creado para la gloria de Dios. Entonces, mire, glorifico a Dios, número 1, cuando lo adoro. ¿Cuándo glorifico a Dios? Cuando lo adoro. Mire, hermano, nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Entonces, tenemos que adorar a Dios. Mire, cuando uno adora a Dios de corazón, uno se siente
pleno, absoluto. Es algo maravilloso, ¿sí o no? ¿Cuánto lo entienden en esta mañana? Porque es el propósito. Adorar a Dios es lo mejor, lo más lindo, lo más hermoso. Yo aprendí lo siguiente, hermanos. ¿Cuántos se acuerdan de la música para planchar? Música para planchar. Bueno, yo soy de esa generación, entonces yo me acuerdo que uno escuchaba, hay una canción, y esas canciones eran bonitas. Yo me acuerdo que uno cantaba esa canción y uno se sentía, ¿sí o no? Y ¿sabe por qué? Porque uno fue creado para adorar. Lo que pasa es que como uno no conocía a Dios, uno adoraba lo que no sabía. Entonces uno adoraba el despecho, adoraba no sé qué, pero ahora uno adora a Dios. Entonces cuando adoramos a Dios, cuando le cantamos, cuando le adoramos, eso es lo máximo. Y cuando uno adora a Dios con la vida, ¿sí? Con nuestra vida, con nuestros actos, Mire, glorificamos a Dios cuando soy como Jesús. ¿Cuándo glorifico a Dios? Es decir, cuando me parezco a Él. Amén. Pues resulta que el propósito de Dios, hermano, es que usted y yo nos parezcamos a Jesús. Para eso Dios nos creó y para eso Dios nos salvó, para que seamos como Jesús, ¿verdad? No como Jesús Martínez, sino como Jesucristo el Señor. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted a quién se parece? Yo me parezco a mi papá. Quiero decirle, no, si usted parece a su papá, no ha cumplido el propósito de Dios. Paréscase a Jesús. Usted tiene que dejar de ser menos usted y parecerse a Jesús, ser como Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Que le digo, hermano, a veces el problema, hermano, es que uno no ha dejado eso. Y usted no se parece a Jesús porque con ese mal genio que tiene, con ese genio atravesado, como diría alguien por ahí. No, tenemos que dejarnos moldear por Dios, que nos parezcamos más a Jesús. ¿Cómo era Jesús? Amoroso, compasivo, misericordioso, santo. Así usted y yo tenemos que ser. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando nos parecemos a Jesús, mira el que está al ladito, ahora quién se parece. Algunos se ríen ahí. La esposa sabe cómo a quién se parece el esposo, y el esposo sabe cómo. Mire, glorifico a Dios cuando soy como Jesús. Glorifico a Dios cuando amo a otros creyentes. Digo, amigo, glorifico a Dios cuando amo a otros creyentes. Ahora, aquí no estoy hablando de amar a las personas que son fáciles de amar, sino es de amar a las personas que no son fáciles de amar. Porque a veces somos buenos para amar a los que nos caen bien, a los que nos llevamos. Y las personas que son terribles, difíciles, complicaditas, no los pasamos. Los mordemos pero no los pasamos. Los masticamos pero no los pasamos. Y yo glorifico a Dios cuando amo a mis hermanos, aún a los más difíciles, a los especiales, a los complicaditos. Que en la iglesia hay varios, hermanos. Hoy no vinieron, menos mal. Pero hay gente, hermano, no, de verdad. ¿Usted quiere glorificar a Dios? Ame a los que son difíciles de amar. Esa persona que es complicadita, que es difícil, ámela. No, pastor, yo no. Ah, bueno. Les decía a los hermanos esta mañana que hay personas que no se soportan con los hermanos, con algún otro hermano. Entonces, no lo pueden ver. Ya me acordé.
Entonces, hermano, resulta que hay personas que se van de la iglesia porque no se soportó con el hermano o con la hermana. Entonces, me voy de la iglesia, yo no puedo ver más, pues, qué fastidio la persona ahí verla, ¿no? Y decía, no, es un ejemplo, ¿no? Que decía esta mañana, no, mire, ahí está en la batería, está tocando el piano, está cantando, mírelo ahí. No. Entonces la persona dice, no me aguanto más, no, yo no puedo más. Yo me voy a ir a otra iglesia para no verlo. Entonces les decía a los hermanos, no, claro, eso no está bien, hermano. Imagine cuando llegue al cielo, ¿cómo va a ser? Y si está allá el hermano en el cielo, y llega allá al cielo y ay, no, ahí está ese, yo no entro ahí, Señor. Yo no entro ahí, Señor. Si está él, yo no entro ahí, Señor, no. Entonces le toca que se va para el otro lado. Pero así es, hermano, glorificamos a Dios cuando amamos a los hermanos, con el amor de Cristo. El Señor Jesús oró por la iglesia para que nos amáramos unos a otros y para que estuviéramos unidos. Entonces yo glorifico a Dios cuando amo a mis hermanos. Así sea el más difícil, hermano. ¿Conoce algún hermano? Bueno, no. Miren, glorifico a Dios cuando sirvo a otros con mis dones y con mis talentos. Amén. Estamos hablando de cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, hermano. Entonces, ¿cuándo glorifico a Dios? Cuando Dios nos ha dado dones y talentos, cuando le sirvo a Dios y cuando le sirvo a otras personas con esos dones y talentos. Si usted no le sirve a Dios con sus dones y talentos, no está glorificando a Dios. Entonces, ¿cuántos tienen dones y talentos? Dones, talentos. La cosa es muy sencilla, hermano. Usted tiene el don de cantar. Tiene una bonita voz. ¿Cómo se llama? Desafinado. ¿Dónde debe estar? Dígame. Si usted sabe tocar, ¿dónde debe estar? Ahora, usted no sabe eso, pero bueno, usted sirve, usted es bueno para servir, usted es bueno para administrar, usted es bueno, depende de su talento, pero sírvale al Señor con su talento. No sé si me hago entender. Porque ahí glorificamos a Dios, cuando le sirvo a otros con mi talento. Amén. Usted no está glorificando a Dios si usted está esperando ahí que me sirvan, que me sirvan, que me sirvan. Que otros me sirvan. No, ¿sabe? En la iglesia nuestra base, nuestro fundamento debería ser el servicio, ¿sí o no, hermano? Vuelvo y le repito, glorifico a Dios cuando sirvo a otros con mis dones y talentos. Y por último, glorifico a Dios cuando doy testimonio de Jesús a los demás. Amén. ¿Cuándo qué? Cuando doy testimonio de Jesús a los demás. Ahí glorifico a Dios. Entonces Dios me permitió estar aquí, hermano, en esta tierra 70, 80, 90 años. El tiempo es para que yo hable de Jesús, porque ahí estoy glorificando a Dios. Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor.